Las feromonas de la manzana o el valor educativo de la dirección escolar es un libro que podríamos calificar de contrahegemónico. Es un libro que no sigue las corrientes de el director es un gerente de una empresa, el director controla la comunidad, el director guía, el director o la directora es el alma de la institución. Yo planteo una metáfora en el título, Las feromonas de la manzana, que a mí me parece muy significativa para expresar lo que yo quiero. Las manzanas tienen unas feromonas que si tú metes en una bolsa una manzana y frutas verdes, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa, silenciosa, persistente y eficaz de las feromonas de la manzana. A mí me parece que ese ha de ser el papel del director o la directora en una comunidad educativa, una fuerza que ayuda a desarrollarse, que ayuda a crecer, que ayuda a mejorar, que ayuda a transformar. De hecho, la palabra autoridad proviene del verbo latino autor, augere, que significa hacer crecer. Por eso en el libro digo, el perro controla el rebaño, pero el rebaño no le sigue. ¿Por qué? Porque el perro no es un líder. El perro tiene la capacidad de acorralar a las ovejas, de atemorizarlas, de tenerlas juntas, de que no se vayan, pero el perro no tiene la capacidad de liderazgo que hace que el rebaño le siga porque no es un líder. En el libro se plantea por una parte cuál es el sentido de la dirección, pero también otras cuestiones, por ejemplo, el sentido de pertenencia. El director se considera, o la directora, parte del poder ante la comunidad, o si considera parte de la comunidad ante el poder. A mí me parece que esta es una cuestión muy importante. Yo entiendo, y lo hice así cuando fui director de una escuela en Madrid durante 5 años, y así lo he explicado en la asignatura de dirección escolar a mis alumnos, que el director es primus inter pares, que el director o la directora están en la comunidad como esa parte de la comunidad que dialoga, que motiva, que ayuda, que propone, que indaga, que proyecta, pero con toda la comunidad.